Un hombre pobre se arriesgó y compró una cabaña en ruinas por solo $50. Ni siquiera podía imaginar el tesoro valorado en millones que le esperaba en su interior. Suscríbete y escribe en los comentarios dónde lo estás viendo. La ciudad caía sobre sí misma cuando el sol se hundía tras los edificios ennegrecidos. El aire cargado de humo de escape y luces de neón daba la impresión de que el día no terminaba nunca. Solo se transformaba en una vigilia sin sueño. Marcus Walker estaba sentado en el borde frío de un banco roto, en una parada de autobús a la que hacía meses no llegaba ningún vehículo. Sus huesos resentidos por una vieja lesión le recordaban con cada movimiento que su cuerpo había dejado de ser confiable, que los días en que era capaz de levantar tablones de madera y cargar sacos de cemento habían quedado atrás. Llevaba una chaqueta que alguna vez fue azul, ahora gastada y apagada, del mismo tono que el asfalto mojado por la lluvia. Y las suelas de sus botas abiertas por la punta sonaban contra el suelo como si fuesen la risa amarga de su destino. Todo lo que poseía cabía en un desgastado morral. 2 mudas de ropa, un termo abollado que ya no mantenía nada caliente, y una billetera vacía salvo por unos cuantos billetes arrugados que apenas alcanzaban para comprar pan duro o un café tan aguado como el agua de lluvia. Desde niño había aprendido que soñar no era un lujo para alguien como él. Creció en un barrio donde los callejones pertenecían a las pandillas y los trabajos mal pagados eran la única salvación de quien no quería terminar muerto o preso. Marcus fue siempre un sobreviviente, nunca un soñador. Trabajó donde pudo, descargando camiones, fregando platos en restaurantes que apestaban a grasa, levantando ladrillos en obras en las que hombres, 2 veces más fuertes que él, se rendían antes de terminar la semana. Durante un tiempo su cuerpo parecía hecho de acero, sus músculos respondían con fuerza, y sus jornadas interminables se traducían en comida en la mesa y un cuarto sencillo pero propio. Pero los cuerpos se desgastan, las empresas desaparecen sin previo aviso, y la vida tiene la costumbre de arrebatar lo poco que uno acumula. Con el tiempo, sobrevivir se convirtió en una cadena pesada, cada vez más imposible de arrastrar. El accidente lo cambió todo en un instante. Estaba levantando planchas de madera junto a 3 hombres cuando su espalda se dio con un chasquido feroz, como si se partiera en 2. El aire se le fue de los pulmones. El suelo lo recibió con violencia y el dolor lo envolvió hasta dejarlo ciego. El capataz murmuró promesas de papeles, de seguros, de llamadas que nunca llegaron. Una semana después su nombre ya no figuraba en la nómina. Con la pérdida del trabajo, la pequeña habitación que alquilaba se esfumó. Sobrevivió unas semanas vendiendo lo poco que tenía. Una radio vieja, unas botas de invierno, la cadena de oro que había sido de su padre. Cuando no quedó nada, el casero dejó su bolsa en la acera y cerró la puerta para siempre. Ese fue el último umbral que Marcus cruzó antes de que la calle se convirtiera en su único techo. Las noches se volvieron interminables. A veces lograba entrar a un refugio, pero casi nunca había camas suficientes, y el olor a sudor y desesperanza se quedaba pegado a su piel mucho después de salir. En otras ocasiones, dormía bajo los puentes, con el rugido constante de los camiones que parecían recordarle que el mundo seguía en marcha sin él. El hambre se convirtió en un huésped permanente, hablándole en el estómago incluso cuando encontraba medio sándwich olvidado o una manzana golpeada en un contenedor detrás de una tienda. Pronto aprendió a descifrar la indiferencia de la ciudad, cómo la gente se abría para no rozarlo al pasar, cómo los ojos se apartaban antes de encontrar los suyos, cómo cada rostro reflejaba la misma pregunta muda. ¿Cuánto tiempo más sobrevivirá este hombre antes de desaparecer? Y sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Podía ser orgullo, terquedad o la voz lejana de un niño que aún creía que valía más que el pavimento frío en el que dormía. No soportaba la idea de aceptar que todo había terminado. Una noche, cuando contaba los últimos billetes de su billetera, 3 de 10 y 2 de 5, se dijo a sí mismo que no los gastaría solo en pan o café. Aquello debía servirle para algo más, para comprar un pedazo de mañana, aunque fuese diminuto. El destino se disfrazó de casualidad. Recogió un periódico gratuito que alguien había dejado olvidado en un banco,
más por costumbre que por interés. Pasó las páginas de anuncios de muebles baratos, ofertas de servicios que nunca podría pagar, listados de cosas que no le concernían, hasta que un cuadrito de texto llamó su atención. Era tan simple que casi daba risa. Se vende cabaña vieja, propiedad en el bosque, severamente dañada, sin servicios, $100 o mejor oferta. Un número de teléfono y nada más. Al principio se rió con amargura. ¿Quién querría una choza podrida en medio de la nada? Pero las palabras quedaron resonando en su mente. Las leyó otra vez y otra. Sintió una punzada extraña, un tirón hacia la posibilidad. La idea comenzó a roerlo por dentro. No tenía techo, no tenía refugio, no tenía lugar al que llamar suyo. Esa cabaña, aunque rota y olvidada, al menos ofrecía paredes, madera, un techo por precario que fuese. Mejor que cartones bajo el viento, mejor que bancos helados y refugios abarrotados. Su razón le gritaba que era una locura. Gastar lo último que poseía en una promesa vacía, en maderas carcomidas por el tiempo. Pero otra voz, más baja y firme, le susurraba que a veces la locura era la forma que adoptaba la esperanza cuando uno ya no tenía nada que perder. Pasó la noche bajo un puente, tapado con una manta tan fina que apenas servía contra el frío. Miró las estrellas entre las vigas de acero, contó las pocas que lograban atravesar la neblina de la ciudad y se dijo que al amanecer haría la llamada. Al día siguiente, sin dudar más, marcó el número. Una voz seca respondió al otro lado, sorprendida de recibir interés. «Sí, aún está disponible», dijo el hombre cortante. «Lleva años ahí. Necesita más trabajo del que vale, diría yo. Tendrás que firmar la cesión en la oficina del condado, en efectivo». Marcas prometió que estaría allí. La llamada terminó con las instrucciones de dónde encontrarse, en un juzgado pequeño de un condado que existía más en los mapas que en la memoria. El camino hacia la estación de autobuses fue pesado y ligero al mismo tiempo. Pesado porque cada paso confirmaba la decisión irrevocable que estaba tomando. Ligero porque por primera vez en meses sentía que caminaba hacia algo. Los billetes en su bolsillo parecían arder contra su muslo. No bastaban para rescatarlo de la pobreza, ni para pagarle una semana de paz, pero quizás alcanzaban para comprarle una oportunidad. Esa palabra retumbaba en su pecho como un segundo corazón. La funcionaria del juzgado apenas levantó la vista cuando él deslizó los billetes arrugados sobre el mostrador. Llenó formularios con la frialdad mecánica de quien procesa decenas de casos idénticos al día. Para ella, Marcas era solo otro nombre, otra firma, otro iluso dispuesto a gastar dinero en lo que otros habían abandonado. Pero para él, ese instante era distinto. Cuando la mujer le entregó la escritura, una hoja delgada con su nombre impreso en la parte superior, sus manos temblaron. La dobló con cuidado, como si fuese una corona. No hubo celebración, solo un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración. Salió del juzgado, tomó el último autobús de la tarde y viajó hasta que la carretera asfaltada se convirtió en un camino de grava, hasta que las luces quedaron atrás y solo quedaron árboles oscuros bordeando el horizonte. En la última parada, el conductor lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Este es el último viaje de hoy. Aquí solo hay árboles y silencio». Marcas asintió, ajustando el morral al hombro. Árboles y silencio eran más de lo que tenía el día anterior. El autobús se alejó levantando una nube de polvo y Marcas se quedó solo en el borde de la carretera. El silencio lo envolvió de inmediato, roto apenas por el murmullo distante de los insectos y el crujir de las ramas que el viento agitaba en lo alto. El conductor no había exagerado. Allí no había nada más que árboles, sombras alargadas y un camino de grava que parecía disolverse en la espesura. Ajustó el morral al hombro y respiró hondo, aspirando el olor húmedo del bosque, mezcla de tierra mojada y hojas podridas. Nunca había sentido un aire tan denso y tan lleno de misterio. Cada paso que daba lo alejaba de la ciudad, de los ruidos metálicos, de las luces, de la indiferencia de la gente. Y sin embargo, con cada metro también lo alcanzaba una sensación de vacío, como si se adentrara en una frontera desconocida de la que tal vez no hubiera regreso.
Caminó durante casi una hora siguiendo la senda indicada en el mapa rudimentario que le había dado el funcionario. El cielo comenzaba a oscurecerse y las sombras de los árboles se estiraban sobre el suelo como brazos que intentaban sujetarlo. El cansancio le pesaba en la espalda lesionada. Cada paso era un recordatorio cruel de lo mucho que había arriesgado. Y si al llegar no encontraba nada más que ruinas irreparables, su última esperanza se convertiría en burla. No obstante, una voz en su interior lo empujaba hacia adelante. Pensaba en el trozo de papel doblado con su nombre escrito, la prueba de que, al menos en los registros del condado, había recuperado el derecho a poseer algo. Eso lo sostenía. Cuando finalmente divisó el claro, el corazón se le aceleró. Allí estaba la cabaña, o lo que quedaba de ella. Desde la distancia parecía un animal herido que se mantenía en pie, a pesar de la embestida del tiempo. El techo se hundía por un costado, las vigas estaban torcidas, y la hiedra cubría casi todo el frente, enroscándose como una piel enferma. Las ventanas eran huecos negros que parecían observarlo con desconfianza. El porche, inclinado hacia adelante, daba la impresión de que se derrumbaría en cuanto él pusiera un pie. Marcas se detuvo en el borde del claro, respirando con dificultad, sintiendo al mismo tiempo una punzada de miedo y una oleada de pertenencia. Aquella ruina era suya. Le habían dicho que estaba dañada, pero la realidad superaba cualquier advertencia. Aún así, no retrocedió. Se acercó despacio, pisando las hojas secas que crujían bajo sus botas desgastadas. El aire olía a humedad, a madera podrida y a abandono. Puso la mano sobre la puerta y la madera áspera se le astilló entre los dedos. Empujó con cautela y la puerta se abrió con un gemido largo y doloroso, como si la propia casa se quejara de volver a ser molestada después de tantos años. Dentro lo esperaba una oscuridad cargada de polvo. Dio un paso y el suelo crujió bajo su peso. El corazón le dio un vuelco, temiendo que el piso se hundiera y lo tragara, pero aguantó. Avanzó unos metros, y sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra. Lo que vio no era alentador. Había restos de muebles derrumbados en los rincones, montones de hojas secas acumuladas en el suelo, y telarañas que colgaban como cortinas olvidadas. El olor era penetrante, mezcla de moho y excremento de roedores. Una rata se deslizó por una viga y desapareció en la sombra, recordándole que no estaba completamente solo. En el centro, un viejo hogar de piedra estaba cubierto de hollín, como si hubiera tragado años de invierno sin recibir una sola limpieza. Las paredes rezumaban humedad y el viento silbaba por las grietas, levantando partículas de polvo que le hicieron lagrimear los ojos. Era evidente que no era un lugar habitable, no de inmediato, pero era suyo, y esa certeza tenía un peso extraño y poderoso. Soltó el morral en un rincón y se dejó caer en el suelo. La madera estaba fría, desigual, y se le clavaba en la espalda. Sacó la manta delgada que lo había acompañado en las calles de la ciudad y la extendió sobre las tablas. Mientras se recostaba, miró hacia arriba. El techo, o lo que quedaba de él, tenía grietas por donde se colaba la luz de las estrellas. Podía ver fragmentos del cielo nocturno brillando a través de los agujeros, como si la naturaleza misma quisiera recordarle lo precario de su refugio. Escuchó el ulular de un búho en la distancia, el roce del viento en los árboles, los pequeños crujidos de la casa que parecía respirar a su ritmo. No era el bullicio inhumano de la ciudad, pero tampoco era un silencio completo. Era una sinfonía extraña de soledad y supervivencia. El cansancio lo venció poco a poco. Cerró los ojos abrazando el morral contra su pecho, como si en él guardara un tesoro. El pensamiento lo atravesó de manera fugaz pero poderosa. Esa cabaña, destrozada y olvidada, era suya, y nadie podría echarlo de ella. Esa noche, pese al frío y la incomodidad, sintió algo que no experimentaba desde hacía meses, un atisbo de pertenencia. La ruina era como él, quebrada y abandonada, pero seguía en pie. Tal vez juntos podrían resistir. La mañana lo recibió con un frío húmedo que se colaba en los huesos. Marcas abrió los ojos sintiendo que la espalda le dolía más que nunca, castigada por las tablas desiguales del suelo. La manta apenas había servido para engañar a la intemperie, y el aire que se filtraba por las grietas del techo lo había despertado varias veces durante la noche.
Se incorporó lentamente, con la ropa impregnada de olor a moho, y por un instante pensó que quizá había cometido el error más grande de su vida. La luz del amanecer, que se filtraba por los huecos de las paredes y por la ventana sin cristal, no hacía más que acentuar la miseria del lugar. Lo que en la penumbra había parecido un refugio con posibilidades, en el día se mostraba como un esqueleto de madera carcomida. Se levantó y recorrió la cabaña con pasos inseguros. Cada rincón revelaba la magnitud del abandono. El suelo estaba cubierto de polvo, hojas secas y excrementos de animales. La chimenea estaba taponada por años de hollín. Las vigas del techo crujían como si fueran a ceder en cualquier momento. Una rata salió disparada hacia la oscuridad cuando él movió un tablón con el pie, y un enjambre de insectos se dispersó de un rincón húmedo. Por un instante, la desesperanza lo golpeó con fuerza. Había entregado los últimos billetes de su vida a cambio de un montón de ruinas que apenas resistían en pie. Sintió un nudo en la garganta y la tentación de rendirse, de salir por la misma puerta y caminar hasta que sus piernas lo dejaran, como si aún pudiera escapar de ese error. Pero la misma voz que lo había empujado a arriesgarse volvió a resonar en su interior. No tenía a dónde volver, y no podía darse el lujo de arrepentirse. La ciudad lo había escupido, y las calles no le ofrecían nada más que hambre. Si este lugar era lo único que poseía, entonces debía hacer lo suyo, aunque le costara la vida. Tragó saliva y apretó los dientes. Con una determinación frágil, improvisó vendas en las manos arrancando tiras de una camisa vieja y comenzó a recoger escombros. El trabajo fue brutal. Cada movimiento levantaba nubes de polvo que lo hacían toser hasta quedarse sin aire. Arrastró sillas rotas hacia un rincón, movió restos de madera carcomida, apartó piedras caídas de la chimenea. El sudor le empapaba la frente a pesar del frío, y la lesión en la espalda lo obligaba a detenerse a cada rato. Pero cada vez que lograba despejar un espacio, sentía que recuperaba un poco de dignidad. Al cabo de unas horas, la cabaña ya no parecía una tumba, sino un lugar donde tal vez alguien podría vivir. El cansancio lo tumbó sobre el suelo, jadeante, con la camisa pegada al cuerpo. Fue entonces cuando lo notó. Mientras se apoyaba contra la pared, su mano tocó una tabla que sonaba distinta, hueca. Frunció el ceño y pasó los dedos por el borde hasta sentir que estaba floja. La curiosidad le ganó al agotamiento. Se arrodilló, clavó las uñas en la madera y tiró con fuerza. La tabla cedió con un chasquido y dejó al descubierto un hueco oscuro. El corazón le latió con violencia. Al principio pensó que sería el nido de algún animal, pero un brillo metálico lo detuvo. Introdujo la mano temblorosa y sus dedos chocaron contra algo frío y duro. Tiró con cuidado y sacó un cofre de metal cubierto de óxido. Era más pesado de lo que esperaba, y el candado que lo cerraba se deshizo casi al tocarlo. Durante unos segundos se quedó mirándolo, incrédulo. Luego, conteniendo la respiración, levantó la tapa. El chirrido de las bisagras sonó como un grito en la soledad de la cabaña. Dentro encontró papeles amarillentos, algunos atados con cordeles, otros doblados al azar. Mapas dibujados a mano con símbolos que no comprendía, cuadernos llenos de letras apretadas y en el fondo un pequeño saco de tela. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. El tintineo metálico lo hizo contener el aliento. Un puñado de monedas de oro cayó en su palma, brillando con un fulgor que parecía imposible en ese lugar en ruinas. Eran pesadas, auténticas, con inscripciones que no reconocía. Las sostuvo como si fuesen brasas vivas, incapaz de creer que algo así podía estar en sus manos. Nunca había tocado oro real, salvo en joyas ajenas detrás de vitrinas. La emoción lo sacudió con tanta fuerza que tuvo que sentarse para no perder el equilibrio. «No puede ser», susurró, aunque nadie podía escucharlo. El hallazgo era tan irreal que por un momento temió estar soñando. Sin embargo, el frío metal en su piel disipaba cualquier duda. Dejó que las monedas corrieran entre sus dedos, escuchando el sonido como si fuese una melodía imposible. Luego miró los mapas, tratando de descifrar los trazos. Había círculos, cruces y palabras sueltas que apenas entendía, pero que parecían señalar lugares en el bosque. Guardó todo de nuevo con un cuidado reverencial,
como si temiera que desapareciera si lo miraba demasiado. Apoyó la espalda contra la pared y se echó a reír, una risa quebrada, mezcla de alivio y locura. Durante meses había sido un hombre invisible, reducido a la miseria, y ahora estaba sentado en medio de una cabaña destruida con oro en la mano y un puñado de mapas que prometían más secretos. La tarde cayó lenta, y el cansancio terminó por adormecerlo. Antes de cerrar los ojos, volvió a mirar la bolsa de monedas y el cofre. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en hambre ni en frío. Pensó en posibilidades. Pensó en que quizá el destino no lo había abandonado del todo. Y mientras el viento agitaba las ramas afuera, se durmió convencido de que aquel hallazgo era apenas el comienzo de algo más grande de lo que podía imaginar. El amanecer llegó envuelto en neblina, un velo blanco que se deslizaba entre los árboles y penetraba por las grietas de la cabaña, como si el bosque quisiera reclamar lo que aún quedaba de ella. Marcas abrió los ojos con la memoria fresca del hallazgo del día anterior. La imagen del cofre, el sonido metálico de las monedas cayendo en su palma, y los papeles amarillentos con mapas dibujados no eran un sueño. Estaban allí, guardados en un rincón, bajo su manta. Se incorporó con lentitud, aún con el cuerpo adolorido por las horas de limpieza y por la dureza del suelo. Sus manos tenían rasguños y su espalda le recordaba cada esfuerzo. Pero en su pecho había algo que no sentía desde hacía años, una vibración de propósito. Sacó el cofre y extendió los mapas sobre el suelo. La luz gris del amanecer los iluminaba con dificultad, y él pasó los dedos por los símbolos, tratando de comprenderlos. Había círculos marcados con cruces, triángulos acompañados de números, flechas que señalaban lugares que parecían árboles o arroyos. Las notas escritas al margen eran de una letra apretada, difícil de leer, pero alcanzó a descifrar palabras que lo hicieron contener el aliento. Provisiones, herramientas, reserva, y más abajo la palabra oro. El corazón se le aceleró. Si el primer escondite había revelado monedas, ¿qué más podría esperarle en aquel bosque? Pasó el día intentando limpiar un poco más la cabaña, pero la impaciencia lo devoraba. El eco de las palabras en los papeles lo llamaba sin descanso. Por la tarde, incapaz de resistir más, tomó uno de los mapas, lo dobló con cuidado y lo metió en el bolsillo. Se colgó el morral, ajustó las botas desgastadas y salió hacia el bosque. El aire estaba húmedo y cada pisada sobre la hierba mojada dejaba un rastro oscuro. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto ocasional de un pájaro o por el crujido de ramas bajo su peso. El mapa indicaba pasos, medidas aproximadas que debía contar desde el claro de la cabaña. Marcas comenzó a caminar, murmurando los números en voz baja. 1, 2, 3, hasta llegar a una pequeña elevación del terreno. Allí el suelo era más blando, la hierba menos densa, como si en algún momento hubiera sido removido. Se arrodilló y empezó a cavar con las manos desnudas. La tierra húmeda se le pegaba bajo las uñas, y pronto sus dedos sangraron por el esfuerzo. Pero continuó, jadeando, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando sus manos tocaron la esquina de una caja de madera, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Escarbó con más rapidez hasta liberar el objeto. Era un cofre pequeño, ennegrecido por la humedad, con las esquinas carcomidas. Lo sacó con dificultad y lo colocó sobre la hierba. El olor a tierra y a madera podrida se mezcló en el aire cuando forzó la tapa. Con un crujido, el interior quedó a la vista. Allí dentro, envueltas en un paño ennegrecido, había herramientas oxidadas. Un martillo, un serrucho pequeño, clavos retorcidos. También había una bolsa de cuero que tintineaba. Con manos temblorosas la abrió y vio varias monedas de plata mezcladas con tornillos y piezas metálicas. Una carcajada involuntaria escapó de su garganta. No era un tesoro de reyes, pero era la confirmación de que los mapas eran verdaderos. Volvió a la cabaña con el cofre bajo el brazo. Sus botas chapoteaban en el barro, pero no sentía el cansancio, solo la exaltación. Colocó las herramientas en un rincón y las monedas junto al primer hallazgo. Ahora había 2 pequeñas montañas brillando en la penumbra de la cabaña. Se sentó frente a ellas, observándolas como si fueran brasas vivas, y por primera vez se permitió soñar con un futuro distinto.
Los días siguientes se transformaron en una rutina febril. Cada mañana extendía los mapas en el suelo y estudiaba sus marcas, intentando interpretar la lógica del autor. Las iniciales HB aparecían en los márgenes de algunos papeles, siempre acompañadas de notas crípticas. A veces hablaban de preservar el trabajo, otras mencionaban hombres que preguntan demasiado o miradas que acechan. Eran frases que le erizaban la piel. ¿Quién había sido ese HP? ¿Por qué escondía herramientas, monedas y papeles en diferentes rincones del bosque? Marcas comenzó a seguir las señales una a una. Algunos días regresaba con las manos vacías, solo con el cuerpo lleno de rasguños de las zarzas y los pies empapados de cruzar arroyos. Pero otras veces encontraba escondites que lo dejaban sin palabras. En una colina halló una caja metálica envuelta en un lienzo aceitado. Dentro había un puñado de joyas modestas, un anillo de plata, un broche de cobre con incrustaciones que aún brillaban bajo la suciedad. En otra ocasión desenterró un recipiente lleno de piezas mecánicas que no supo identificar, engranajes finos y bobinas de cobre que parecían formar parte de un aparato mayor. Cada hallazgo lo sumergía más en el misterio de HB, un hombre que no solo había escondido riquezas, sino fragmentos de una vida dedicada a algo incomprensible. Por las noches, sentado frente al fuego que apenas lograba mantener vivo en la chimenea tras despejarla, Marcas abría los cuadernos. La letra era firme y disciplinada, las frases en ocasiones tan técnicas que escapaban a su entendimiento. Sin embargo, podía intuir la mente brillante detrás de esas páginas. HB hablaba de proyectos interrumpidos, de la necesidad de ocultar sus avances, de preservar el conocimiento para las manos correctas. Había descripciones de experimentos y bocetos de máquinas, con formas extrañas, casi imposibles de imaginar. Marcas, que apenas había terminado la escuela, no podía comprender del todo lo que leía, pero la seriedad de las palabras lo convencía de que no eran simples delirios. Una noche en particular, después de descubrir un cofre con un viejo compás de latón grabado con las iniciales HB, se quedó mirando las llamas mientras la mente le bullía. Sintió que el hombre que había vivido allí le hablaba desde el pasado, confiándole secretos a través del tiempo. No podía evitar una sensación de parentesco extraño. Ambos eran hombres que habían buscado refugio en aquella cabaña perdida. Ambos habían cargado con el peso de la soledad y la sospecha del mundo. El miedo, sin embargo, se mezclaba con la fascinación. Había frases en los diarios que le inquietaban, menciones a los observadores, advertencias sobre el peligro de compartir demasiado, anotaciones sobre encuentros con desconocidos que lo habían seguido hasta el bosque. A veces Marcas se preguntaba si HB había sido perseguido, si había huido de alguien o de algo. El misterio se volvía más profundo cuanto más descubría. Pero, en lugar de apartarlo, lo atraía con más fuerza. El bosque, que antes le parecía un lugar hostil, se convirtió en un tablero de acertijos. Cada árbol podía ocultar una señal, cada colina una entrada hacia lo que HB había escondido. Marcas sentía cómo la desesperación de sus días en la ciudad se transformaba en un impulso nuevo. Ya no vagaba sin rumbo, ahora tenía una misión, un propósito que lo mantenía en pie. El oro y la plata eran valiosos, sí, pero lo que de verdad lo movía era desentrañar la mente del hombre que había vivido allí antes que él. Con cada caja que encontraba, con cada nota que lograba descifrar, la cabaña dejaba de ser una ruina vacía. Poco a poco se llenaba de objetos, de historia, de vida. Los muros seguían torcidos, el techo aún dejaba pasar la lluvia, pero en su interior crecía un legado. Y mientras acomodaba sus hallazgos, Marcas comenzó a sentirse menos un intruso y más un guardián. El pasado de HB y su propio presente se entrelazaban en una trama que apenas comenzaba a revelarse. Y él estaba decidido a seguir cada pista hasta el final, sin importar a dónde lo llevara el bosque. El tiempo empezó a transcurrir con un ritmo distinto. Ya no eran días grises que se confundían entre sí como en la ciudad, cuando lo único que podía hacer era contar las horas hasta que la noche lo obligaba a buscar un rincón donde dormir. Ahora, cada amanecer llegaba con la promesa de una tarea, de un avance, de un pequeño cambio que podía transformar la cabaña y a él mismo.
Las primeras semanas las dedicó a observar, a medir con la vista el estado de las paredes, a probar la resistencia de las vigas, a calcular con qué podía trabajar y qué era irremediable. Los hallazgos de H.B., sobre todo el martillo y el serrucho oxidados, se convirtieron en sus primeras herramientas. No eran perfectos, pero eran un punto de partida. El techo era su principal preocupación. Cada vez que llovía, el agua se filtraba por múltiples rendijas y lo obligaba a acurrucarse en un rincón para no empaparse. Pasaba horas mirando cómo las gotas caían y formaban charcos en el suelo, y cada una le recordaba que si no lo reparaba, la cabaña terminaría por hundirse. Así que comenzó con lo más básico: arrancar ramas caídas del bosque, recoger tablones de la pequeña construcción en ruinas que había detrás y aprovechar cada clavo que encontraba en los cofres enterrados. Al principio, sus intentos fueron torpes. Clavaba con demasiada fuerza y partía las tablas, o el martillo se le escapaba de las manos cansadas. Maldijo una y otra vez, con el sudor corriéndole por la frente, pero no se rindió. Poco a poco recuperó la memoria de los años en que había trabajado en la construcción. Sus brazos recordaban el movimiento, su espalda el esfuerzo, y aunque la lesión lo obligaba a detenerse con frecuencia, sentía que cada golpe de martillo era un acto de resistencia contra la derrota. Los días se convirtieron en jornadas de trabajo agotador. Subía al techo con el cuerpo temblando y colocaba tablas improvisadas para cubrir los huecos más grandes. El viento parecía burlarse de él, levantando los clavos apenas puestos, pero con paciencia lograba asentarlos. Después de semanas, logró algo que para cualquiera sería insignificante, pero para él significaba todo. Una noche de lluvia en la que el agua golpeaba con furia los árboles. Permaneció seco dentro de la cabaña. Se acostó en el suelo y escuchó el sonido de la tormenta, como quien oye una melodía victoriosa. El agua ya no caía sobre su rostro, y eso le arrancó una sonrisa que le duró hasta quedarse dormido. Al mismo tiempo, comenzó a limpiar el interior con más determinación. Las sillas rotas y las tablas carcomidas las arrastró al exterior y formó con ellas una pila que luego usó para alimentar las llamas del hogar. La chimenea, que había estado atascada, la deshizo con paciencia, retirando puñados de hollín y ceniza petrificada. El día que logró encender un fuego que no llenó la cabaña de humo, sino que iluminó las paredes con un resplandor cálido, sintió que había devuelto un corazón latente a la casa. Se sentó frente a las llamas con los ojos fijos en el baile del fuego, y se dijo en voz baja que aquel era el comienzo de su verdadera vida. La comida seguía siendo un problema. El bosque le ofrecía conejos esquivos y algunas bayas, pero no bastaba para sobrevivir. Las monedas de oro y las joyas que había encontrado lo tentaban. Al principio se negó a tocarlas, como si fueran sagradas. Sentía que pertenecían a algo más grande que él, a un legado que no debía romper. Pero el hambre y la necesidad de mejores herramientas lo llevaron a tomar una decisión. Una mañana recogió un pequeño saco con unas cuantas monedas y un broche, lo guardó bajo la camisa y emprendió el largo camino hacia la ciudad. El regreso fue extraño. Después de semanas de soledad, volver a ver las calles abarrotadas, escuchar el ruido de los coches y sentir las miradas de la gente lo golpeó con dureza. Entró en una casa de empeños con el corazón latiéndole en los oídos. El dependiente, un hombre gordo de mirada astuta, tomó las monedas, las observó con detenimiento y levantó una ceja. «No son comunes», murmuró. Marcas contuvo el aliento, temiendo preguntas, pero el hombre se limitó a pesarlas y ofrecerle una suma que lo dejó sin palabras. Era más dinero del que había tenido jamás entre sus manos. Cuando añadió el broche, el dependiente sonrió satisfecho y le entregó un fajo de billetes. Con el dinero en el bolsillo, Marcas salió a la calle con una sensación extraña de ligereza y temor. Podía comprar comida, ropa, herramientas. Podía, por primera vez en mucho tiempo, elegir. Caminó hasta una tienda y compró botas nuevas, gruesas y resistentes, que reemplazaron a las suyas que ya no tenían suelas. Se probó un abrigo de lana y sintió que el calor lo abrazaba de inmediato. Compró sacos de harina, frijoles, carne seca, latas de conservas, clavos, una pala, un serrucho reluciente.
Cada objeto que metía en la bolsa era una afirmación de que su vida estaba cambiando. El regreso al bosque fue una prueba de resistencia. Cargaba tanto peso que su espalda parecía romperse a cada paso, pero la emoción lo mantenía en pie. Cuando por fin llegó a la cabaña, el sol se ocultaba tras los árboles y él dejó caer las bolsas con un suspiro de alivio. Encendió el fuego y fue colocando sus adquisiciones en estantes improvisados. Los sacos de comida apilados en la esquina, las herramientas brillando bajo la luz del fuego, el abrigo colgado en un clavo en la pared. La cabaña, que había sido una ruina vacía, empezaba a parecer un hogar. Esa noche, al sentarse frente a la chimenea con un cuenco de frijoles calientes, sintió que el hombre que había llegado semanas atrás, hambriento, con las botas abiertas y la mirada perdida, había quedado atrás. Ahora tenía un techo que no se caía sobre su cabeza, un fuego que lo calentaba y provisiones que le daban seguridad. El oro se había transformado en algo más valioso: dignidad. Los días siguientes consolidaron ese cambio. Con las nuevas herramientas pudo reforzar las paredes, reparar la puerta y construir una cama improvisada en un rincón. Colocó pieles secas y telas sobre un marco de madera, y por primera vez en meses, durmió sin sentir las tablas clavándose en la espalda. Plantó un pequeño huerto en el claro, removiendo la tierra con la pala nueva y sembrando semillas que había comprado en la ciudad. Cada surco en la tierra era una promesa de futuro. Al mirarse en un pedazo de vidrio rescatado de la basura, apenas se reconoció. Sus mejillas ya no estaban hundidas, sus ojos tenían un brillo distinto. El cansancio seguía ahí, pero estaba acompañado de una fuerza renovada. Había vuelto a ser un hombre que trabajaba con propósito, no un vagabundo arrastrado por el azar. Y comprendió que no solo estaba reparando una cabaña, estaba reconstruyéndose a sí mismo, pedazo a pedazo, igual que las tablas que colocaba en el techo. Cada noche antes de dormir, pasaba los dedos por las páginas de los cuadernos de H. B. y se preguntaba si aquel desconocido habría imaginado que algún día otro hombre encontraría su legado y lo usaría para renacer. A veces murmuraba un agradecimiento en voz baja, como si el antiguo habitante pudiera escucharlo desde algún rincón del tiempo. Y mientras las brasas del fuego iluminaban las paredes reparadas, Marcas sentía que su vida, como la cabaña, estaba volviendo a erguirse, más firme, más fuerte, preparada para lo que viniera. El invierno fue cediendo poco a poco, como si el bosque despertara con cautela después de un largo letargo. La nieve se derritió en hilos de agua que corrían entre las raíces. Los pájaros regresaron con sus cantos y la tierra húmeda empezó a oler a promesa. Marcas se levantaba cada mañana con la rutina de encender el fuego, revisar el huerto que comenzaba a mostrar brotes verdes y abrir los cofres en los que guardaba sus hallazgos. La cabaña ya no era la ruina que había encontrado al llegar. El techo resistía la lluvia, las paredes estaban reforzadas, la chimenea rugía con calor y los estantes improvisados rebosaban de provisiones. Y sin embargo, lo que más lo transformaba no eran esas mejoras, sino la certeza de que cada día lo acercaba más a los secretos de aquel hombre que había habitado allí antes que él. Los cuadernos de H.B. se habían convertido en su lectura obligada. De noche, cuando el fuego iluminaba las páginas con destellos anaranjados, se sumergía en aquellas letras compactas que hablaban de proyectos interrumpidos, de diseños extraños y de una obsesión con preservar el conocimiento para las manos correctas. Marcas intentaba descifrar los diagramas, aunque la mayoría de las veces lo sobrepasaban. Eran dibujos de máquinas con engranajes imposibles, de circuitos que no comprendía, de mecanismos que parecían de otro tiempo. Sin embargo, en medio de su confusión, sentía que estaba sosteniendo algo importante, un fragmento de una mente brillante que había decidido esconder su obra del mundo. ¿Qué buscabas, H.B.? Preguntaba en voz baja, como si pudiera recibir una respuesta. A veces en los márgenes encontraba frases que lo inquietaban, advertencias sobre los observadores, menciones a hombres que habían hecho preguntas incómodas, notas sobre la necesidad de ocultar los avances porque el poder en las manos equivocadas destruye más de lo que construye. Marcas no sabía si se trataba de paranoia o de una amenaza real, pero lo cierto era que cada palabra aumentaba su sensación de que estaba en medio de algo mucho más grande que él.
Los hallazgos continuaban. Siguiendo las marcas de los mapas, desenterró un cofre lleno de piezas metálicas que parecían formar parte de un instrumento científico, y otro con documentos sellados en frascos de cristal para resistir la humedad. Algunos contenían fórmulas, otros cálculos que él no podía interpretar, pero todos transmitían la misma idea. HB había estado construyendo, planeando, soñando con algo que debía permanecer oculto hasta que alguien digno lo encontrara. Esa palabra, digno, resonaba en la mente de Marcas. Nunca se había considerado digno de nada. La vida se había encargado de recordarle su insignificancia. Pero ahora, sentado en la cabaña con las pruebas de un legado entre las manos, sentía que tal vez el destino lo había elegido por alguna razón. El bosque mismo parecía transformarse junto con él. Donde antes veía sombras amenazantes, ahora encontraba caminos. Los árboles que lo intimidaban se habían convertido en centinelas familiares, y cada arroyo que cruzaba con las botas nuevas le recordaba que había dejado atrás la ciudad, la mendicidad y la indiferencia. Allí, entre el canto de los pájaros y el crujido de las ramas, había encontrado un propósito. Con cada día de trabajo, la cabaña se volvía más sólida. Reemplazó las ventanas con vidrios recogidos en el pueblo cercano, colgó algunas de las herramientas en las paredes como si fueran trofeos y organizó las monedas y las joyas en pequeños cofres bajo el suelo. Ya no temía a la lluvia ni al viento, y cuando encendía la chimenea, la luz iluminaba un espacio que ya no parecía un esqueleto de madera, sino un hogar vivo. Una tarde, después de reforzar la entrada con un nuevo marco de madera, se sentó en el porche y miró el sol descender tras los árboles. Sentía el cuerpo cansado, las manos endurecidas y la espalda dolorida, pero dentro de sí no quedaba rastro del hombre derrotado que había llegado con una manta sucia y los bolsillos vacíos. Había recuperado la dignidad, la fuerza y, sobre todo, la voluntad de seguir adelante. Pensó en la ciudad, en los bancos fríos donde había dormido, en las miradas de desprecio de los transeúntes. Allí era invisible, una sombra condenada a desvanecerse. Aquí, en cambio, era un hombre que construía, que descubría, que se levantaba cada día con una misión. El oro y la plata le habían dado sustento, sí, pero lo más valioso era esa nueva conciencia de sí mismo, la certeza de que todavía podía crear, resistir y proteger algo. Las noches eran ahora distintas. Ya no eran vigilias inquietas en las que escuchaba ratas entre los escombros. Ahora eran momentos de reflexión frente al fuego. A veces repasaba los mapas una y otra vez, trazando con el dedo los símbolos que aún no había explorado. Otras simplemente se recostaba en su cama improvisada y escuchaba el crujir de la madera, el ulular de un búho o el murmullo del viento entre los pinos, y sonreía con los ojos cerrados. La cabaña, que había sido un cadáver de madera, ahora respiraba con él. Comenzó a hablarle en silencio a HB, agradeciéndole por lo que había dejado atrás. Imaginaba al hombre escribiendo en sus cuadernos, con la misma determinación que él sentía ahora al reparar una viga o encender el fuego. A veces se preguntaba si el misterioso habitante del pasado habría visto venir este desenlace, si había escondido sus tesoros con la esperanza de que un extraño, décadas después, los encontrara y reconstruyera no solo la cabaña, sino su propia vida. «No sé si soy el que esperabas», murmuró una noche, con un cuaderno abierto sobre las rodillas y las brasas iluminando su rostro. «Pero haré lo que pueda, porque tu legado no se pierda». El futuro se abría ante él con una claridad que lo estremecía. No sabía qué más hallaría en los cofres escondidos, ni si algún día lograría comprender los diseños imposibles de HB. Pero había comprendido algo fundamental. El verdadero tesoro no eran las monedas ni las joyas, sino la transformación que había experimentado. El hombre que llegó roto y vacío había quedado atrás. En su lugar estaba alguien nuevo, más fuerte, más sabio, dueño de su destino. El bosque cantaba con los sonidos de la vida nocturna, y Marcas, sentado en el umbral de la cabaña, sintió que todo había encontrado su lugar. La cabaña había salvado al hombre, y el hombre había salvado a la cabaña. Unidos en ese pacto silencioso, ambos habían renacido.
y mientras las estrellas se desplegaban sobre el cielo oscuro, comprendió que su historia ya no era una de finales, sino de comienzos, porque allí, en medio del bosque, había encontrado no solo un refugio, sino el sentido de seguir viviendo. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces no te quedes aquí. Suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene, porque las próximas historias son aún más increíbles. Dale clic y mira el siguiente video que ya te está esperando. Y si conoces a alguien que quedaría impactado con este relato, compártelo, porque hay historias que son demasiado poderosas para guardarlas solo para uno mismo.